Amados hermanos, buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar cómo defendernos de nuestros enemigos espirituales. Amén. En primer lugar, amados hermanos, nosotros debemos de comprender que todos nosotros somos soldados de Cristo. Eso lo dice en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 3. ¿Qué nos dice? Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Bueno, amados hermanos, cuando nosotros decidimos aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador, automáticamente nosotros nos volvemos soldados de Él. Y como buenos soldados que somos de Jesucristo, pues tenemos enemigos. Tenemos enemigos que van a intentar matarnos. Tenemos enemigos que van a intentar hacer fracasar el propósito que Dios tiene para nosotros. En este caso, el día de hoy vamos a aprender a cómo defendernos de nuestros enemigos espirituales. Pero en primer lugar, debemos de saber quiénes son. ¿Quiénes son nuestros enemigos espirituales? En primer lugar, vamos a dirigirnos en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 4. Aquí está. ¿Qué nos dice? Oh almas adúlteras, ¿no sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. En este caso, el primer enemigo que acabamos de descubrir es el mundo. Y ahora ustedes se preguntarán, ¿pero por qué motivo es el mundo? Y si en este caso, si el mundo fuera mi enemigo, ¿qué es lo que me ofrece? ¿Por qué es mi enemigo? Bueno, vamos a analizar esto. ¿El mundo qué es lo que nos ofrece? ¿Nos ofrece cosas buenas? ¿Nos ofrece cosas malas? ¿Qué es lo que el mundo puede ofrecernos? Bueno, en primer lugar, amados hermanos, si nosotros nos dejamos arrastrar por las corrientes, por las costumbres que tiene este mundo, vamos a irnos de fiestas, fumar, idolatrar otros dioses, tener otras creencias, poner en primer lugar el dinero y otras cosas antes que Dios. Y eso te ofrece el mundo, aún incluso las amistades que tenemos del mundo. ¿A qué nos incita? ¿Qué es lo que nos pide de nosotros? Bueno, las amistades que están en el mundo, que no creen en Dios, que no sirven a Dios, ¿qué nos dicen? Vamos de fiesta, aprovecha tu juventud, aprovecha tu vida que es una sola, ¿qué haces yendo a la iglesia? Luego vas. Eso es para personas adultas, no para ti que eres joven. O comentarios similares a ellos. Te incitan y te tientan a que tú vayas con ellos. Vayas de fiestas, fumes, te drogues, mientas y entre tantas cosas más. En este caso, nosotros, como cristianos, como seguidores de Cristo, uno de nuestro principal enemigo es el mundo. Y más adelante vamos a ver cómo defendernos. Ahora, vamos a identificar el segundo enemigo que tenemos. Para eso vamos a dirigirnos en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16 y 17. Aquí está. ¿Qué nos dice? Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieras. Bien, amados hermanos, el segundo enemigo que tenemos es nuestra propia carne. Sí, muchas veces nosotros somos tentados por nuestra propia carne. Y bueno, amados hermanos, muchas veces también es culpa nuestra, sí, porque nosotros, sabiendo qué cosas no debemos de ver, lo vemos. Sabiendo qué cosas no debemos escuchar, escuchamos. Sabiendo a qué lugares no debemos de ir, vamos. Y así consecutivamente. Los deseos de la carne, amados hermanos, no solamente es la fornicación o el adulterio, es más allá que eso. Muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, estamos alimentando más los deseos de la carne que andar en el Espíritu.
Acordémonos algo, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. ¿Qué podemos entender con esto? Tu espíritu te va a incitar a ayunar, orar, congregarte, estudiar la palabra, alabar a Dios, honrar a Dios. Eso te va a incitar tu espíritu si tú lo alimentas cada vez más. Pero ahora, su palabra me dice que los deseos del espíritu es contra la carne y de la carne contra el espíritu. En este caso, entre ellos se oponen y estos se oponen entre sí. Si mi espíritu me pide, ora, ¿la carne qué me va a decir? No ores, déjalo para luego. Si mi espíritu me dice ayuna, ¿la carne qué me va a decir? No ayunes. Mira, hoy día hay que comer mejor esto. Si mi espíritu me dice estudia la palabra, ¿la carne qué me dirá? Luego lo haces. Hay que seguir en el TikTok, hay que seguir en el celular. Y así consecutivamente. Ese es un enemigo también para nosotros, nuestra propia carne. Y muchas veces solamente lo englobamos con la fornicación o el adulterio. No solamente eso, conlleva todo lo mencionado, aún incluso las músicas que escuchamos. Con la misma boca que nosotros alabamos a Dios, también cantamos músicas seculares o mentimos o criticamos y juzgamos. ¿Se dan cuenta? Ese es un enemigo más que nosotros tenemos. Ahora, veamos cuál es el tercer enemigo espiritual que tenemos. Para eso tenemos que irnos en el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Aquí está, amados hermanos. ¿Qué nos dice? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y bueno, como todos sabemos, nuestro adversario también es el diablo. Como buenos soldados de Cristo, estos son nuestros tres enemigos espirituales que tenemos: el mundo, la carne y el diablo. ¿El diablo de qué manera nos tienta? Bueno, el diablo es muy astuto. El diablo va a ir a tentarte con tu necesidad que tienes, con las cosas que te hace falta. El diablo va a agarrar la palabra de Dios y lo va a transformar en mentira para poder engañarte. El diablo te va a tentar de la misma forma que tentó a Jesucristo. Jesucristo, cuando estuvo ayunando, el diablo lo tentó. En primer lugar lo tentó por una necesidad, que le dijo: transforma estas piedras en pan, ¿verdad? La segunda forma que lo tentó fue, le dijo, lo llevó hasta el pináculo más alto y le dijo: lánzate, que ángeles vendrán por ti y no permitirán que caigas en piedra. Agarró la palabra y lo transformó en mentira. La tercera forma es, le ofreció poder. Le dijo: si te postras a mí, te daré todo esto. ¿Se dan cuenta? De estas tres formas el diablo también nos va a tentar. Por tu necesidad, agarrando la verdad que es la palabra de Dios y lo va a transformar en mentira o lo va a llevar a su conveniencia y te va a engañar si es que tú no conoces la palabra de Dios. Y te va a tentar por último ofreciéndote poder, cargo, dinero. Eso es lo que te va a ofrecer el diablo. Ahora, ¿cómo nosotros podemos defendernos de estos tres enemigos espirituales que tenemos? Algo muy importante para nosotros, ¿verdad? Vamos a irnos en primer lugar en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 2. ¿Qué nos dice? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bueno, en primer lugar, amados hermanos, la forma de defendernos aquí es contra el mundo. El mundo nos ofrece muchas cosas, muchas diversiones. Pero ¿cómo nos defendemos del mundo? Renovando nuestro entendimiento. Cuando tú renueves tu entendimiento conforme a la palabra de Dios, todo lo que te puede ofrecer el mundo, tú lo vas a tomar por basura. Sí, hermanos, disculpen las palabras y tal vez es un poco incómodo, pero es verdad.
todo lo que te ofrece el mundo lo vas a tomar por basura. Fiestas, tragos, drogas, mentira, chismosería, crítica, fornicación, adulterio, todo lo que te puede ofrecer el mundo no te va a complacer, no te va a llenar. Vas a comprender tú conforme a la palabra de Dios, porque tu mente ha sido cambiada, que lo primordial para ti es alabar a Dios, es honrar a Dios con tus obras, con tus palabras, con tus bienes, con todo lo que tú tengas. Vas a tratar y vas a poder hacer que es honrar y alabar el santo nombre de Dios. Porque, hermanos, el mundo te va a poner muchas cosas en tu camino. Incluso, si tú no renuevas tu entendimiento, va a ser muy complicado honrar a Dios. ¿Saben por qué? Porque el mundo lo que nos enseña desde muy pequeño es: estudia mucho para que tengas una buena profesión y ganes mucha plata. ¿Verdad? Lo primordial por el mundo es tener dinero, porque sin dinero no eres nada. Eso es lo que te ofrece el mundo. Pero en la palabra de Dios nos dice: ¿de qué vale que el hombre gane todo el mundo y si perdiere su alma? ¿De qué le vale al hombre tener todo el dinero del mundo y si pierde su alma? La palabra de Dios nos enseña que tenemos que poner en primer lugar a Dios y el resto viene por añadidura. La palabra de Dios también nos enseña que todas nuestras necesidades Dios la va a suplir conforme a sus riquezas en gloria. ¿Verdad? En este caso, cuando uno renueva su mente, cambia sus prioridades, cambia de ver, cambia su manera de ver las cosas, su manera de pensar. Ya no va a poner en primer lugar el dinero, sino va a poner en primer lugar a Dios, porque ha renovado su entendimiento, ¿verdad? Y de esta forma, amados hermanos, nosotros nos defendemos del mundo. El mundo podrá venir a tentarte, pero si tú renuevas tu mente, todo lo que te puede ofrecer el mundo lo vas a tomar por basura. Así que vamos a ver el segundo punto. Vamos a ir en el libro de Gálatas capítulo 5, versículo 16. Aquí está. ¿Qué nos dice? Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En este caso aquí es cómo nos defendemos de la carne, de los deseos de la carne. Bueno, la respuesta está aquí mismo: andar en el espíritu. Ahora ustedes se preguntarán: hermano, ¿pero cómo es andar en el espíritu? Bueno, andar en el espíritu significa dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Si el Espíritu Santo me dice ora, hay que orar. Si el Espíritu Santo nos dice ayuna, hay que ayunar. Si el Espíritu Santo nos hace recordar, estudia la palabra, ora, canta alabanzas, pues hay que hacerlo. Hay que alimentar todo lo posible que podamos a nuestro espíritu, porque recordemos algo: cuando nosotros alimentamos más nuestro espíritu haciendo las cosas que el Espíritu nos manda hacer, que es orar, ayunar, no dejar de congregarnos, estudiar su palabra, cantar alabanzas. Si nosotros alimentamos más nuestro espíritu haciendo lo mencionado todos los días, cuando vengan las tentaciones de los deseos de la carne, que es escuchar cosas que no debo escuchar, mirar cosas que no debo de mirar, hablar cosas que no debo de hablar, tener emociones que no debo de tener, y aparte de ello, la fornicación, el adulterio, todas esas cosas, cuando vengan todas esas cosas a nosotros, no nos va a poder hacer daño. ¿Saben por qué? La tentación va a estar ahí, pero nosotros vamos a ser mucho más fuertes. ¿Por qué motivo? Porque nuestro espíritu va a estar fortalecido. Y aunque vengan esas tentaciones, nosotros diremos con autoridad, no. Porque ya no lo quiero. Porque estoy alimentando más mi espíritu. Y todos los deseos de la carne que vengan no me van a afectar. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿qué pasa si esto sucede al revés? Si tú alimentas más a tu carne y no a tu espíritu. Bueno, si tú alimentas más escuchando cosas que no debes, hablando cosas que no debes, viendo cosas que no debes, cuando la carne te dice duerme un rato más y no oras, dejas de congregarte, no estudias la palabra de Dios, no escuchas alabanzas, entonces es
muy poco probable de que cuando vengan esas tentaciones que tu carne te pide, impedirlo no vas a poder. Porque aunque tu espíritu te diga, el Espíritu Santo te exhorte, intercede por ti, no vas a tener las fuerzas para decir, no, no quiero hacerlo, quiero cambiar. Para este caso, amados hermanos, si tal vez nosotros nos podamos sentir de esta manera, que hemos alimentado mucho a nuestra carne y nuestro espíritu está muy bajo y que no tenemos la fuerza suficiente para renunciar a los deseos de la carne, tenemos que pedir ayuda, que oren por nosotros y que también nosotros, amados hermanos, aunque no tengamos fuerza para orar, hay que someter a la carne. Aunque no sepas nada que decir, aunque no tengas ánimo de cantar alabanzas, aunque no tengas ánimo de orar, póstrate delante de Dios y escucha alabanzas. Y aunque no sepas nada que decir, solamente dile, Padre, ayúdame, necesito de ti, quiero cambiar estos hábitos, quiero dejar de hacer esto, pero no tengo las fuerzas ahora, Señor, ayúdame. Y Dios va a obrar en ti, solamente confía en Él. Y esa es la forma de defendernos de los deseos de la carne, andar en el Espíritu. Amén. Ahora vamos a ver cómo defendernos del diablo. Vamos a irnos en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 7. Aquí está, hermanos. ¿Qué nos dice? Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. La forma de defendernos de las tentaciones o de todos los ataques que venga por parte del diablo es someternos a Dios. ¿Qué podemos entender con someternos a Dios? Bueno, en pocas palabras, dejando mucho el argumento, es, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Eso es someternos a Dios. No tomar nosotros decisiones creyendo que lo que hacemos está bien. Un ejemplo rápido y sencillo para poder comprender. En tu trabajo, están dispuestos a subirte de cargo, a darte un cargo mayor con una mejor paga, pero el horario es distinto. El horario que te van a dar en tu nuevo cargo, ya no vas a poder ir a congregar, porque es un horario rotativo. Y con suerte, un día de descanso que tengas, vas a poder ir a la iglesia. Y si no, no. Y también te demanda un poco más de tiempo. Y vas a llegar un poco cansado a tu casa. Y tal vez hay la posibilidad de que tengas ánimos de orar. ¿Cómo no? De estudiar la palabra. ¿Cómo no? Porque también tienes cosas que hacer en tu hogar. Pero la paga va a ser más. Vas a tener más ingresos para tu hogar. Vas a poder comprar muchas más cosas para tu casa. Pero ya no vas a poder alabar a Dios como antes. Ya no vas a poder estudiar la palabra de Dios como antes. Ni orar como antes. Ni ayunar ni congregarte como antes. Ahora, ¿qué es lo que debes hacer? ¿Qué es lo que debes hacer? Según tu criterio, tal vez tú puedas decir, bueno, pero el dinero es fundamental. Dios, y tú sabes que yo lo necesito. Tengo muchas deudas, Padre. Tú puedes expresarlo de esa manera. Pero nos olvidamos de algo. Que el Dios que nosotros servimos es dueño del oro y de la plata. Que el Dios que tú sirves es dueño y creador de todo lo que hay en este mundo. Y que en su palabra dice que primero busca el reino de los cielos y el resto viene por añadidura. Su palabra también me dice que Dios conoce mis necesidades, aun incluso antes que yo le pidiera. En este caso, ¿Dios sabe que te hace falta dinero porque tienes deudas? Claro que sí. Pero ¿qué es lo que debes hacer tú aquí? Bueno, si tú te sometes a Dios y resistes al diablo, Él va a huir de ti. ¿Qué es lo que uno debe de hacer? Conforme a la palabra es en poner en primer lugar a Dios. El dinero, el cargo de trabajo, no. Porque te va a quitar tiempo, porque te va a desgastar más. Ya no vas a poder tener tiempo para orar, para ayunar, para alabar, para congregarte,
para estudiar la palabra. Ya no vas a tener tiempo para eso. Y si lo tienes va a ser muy escaso. Tu vida espiritual va a menguar, se va a bajar. Y poco a poco te vas a ir alejando de las cosas de Dios. Y te vas a enfriar. Y luego viene la muerte espiritual. Y vuelves nuevamente al mundo. Es así como trabaja y opera el diablo. El diablo te va a atacar por tus necesidades. Pero si tú te sometes a Dios, todo va a ir mejor. Todo va a ir mejor, amados hermanos. Como escuché en algún momento una frase, prefiero pasar mi desierto en la escasez juntamente con Dios a pasar por el paraíso con mucho dinero y tener todo lo que siempre quise, pero sin Dios. ¿Qué prefieres tú? ¿Tener todo lo que siempre has querido, bienes materiales y dinero, pero que Dios no esté en tu vida? ¿O prefieres pasar por escasez? Tal vez tener lo suficiente, pero con Dios en tu vida. ¿Qué prefieres? El mundo no te da paz. El diablo no te da paz. Dios te da paz, calma, tranquilidad. Él es tu esperanza. Dios, a través de su Hijo Jesucristo, te da la vida eterna. Amados hermanos, el diablo es muy astuto y siempre va a buscar la forma de quitarte de los caminos de Dios. Y si tú no aprendes a someterte a Dios, si tú no estudias la palabra de Dios, el diablo va a agarrar la misma palabra de Dios, lo va a transformar en mentira o lo va a manipular conforme a su conveniencia y te va a apartar de los caminos de Dios. Ahora, recordemos este texto, amados hermanos, en el libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. ¿Qué nos dice? Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencidos, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Qué nos dice con este texto? Que Dios es mayor que el diablo. ¿Quién es el que está en el mundo? ¿Quién es el príncipe de este mundo? El diablo. Pero nuestro Dios, que es Rey de Reyes, Señor de Señores, es más fuerte, más poderoso y es mayor que el diablo. En este caso, todas las cosas que puedan venir por parte del diablo, por parte del mundo, por parte de los deseos de la carne, nada te podrá vencer si tú te aprendes a someter bajo la voluntad de Dios, si transformas tu mente conforme a la palabra de Dios, si te dejas guiar por el Espíritu Santo de Dios y te sometes bajo la voluntad de Dios, nada te apartará del amor de Dios. Amén. Así que hermanos, ya sabemos cómo defendernos de nuestros enemigos espirituales. Como buenos soldados de Cristo, podemos salir heridos, tal vez podremos caernos, pero nunca, hermanos, jamás estaremos vencidos. ¿Por qué? Porque Jesucristo ya nos dio la victoria en la cruz del Calvario. Así que recuérdalo, la victoria está de tu lado. No te des por vencido, ni te sientas vencido. Tú eres victorioso o victoriosa. Amén. Dios te bendiga, amado hermano, amada hermana. Bendiciones.